Ahora hablaremos sobre los huesos del miembro superior. El hombro, partiendo por la clavícula, la escápula, la cabeza del húmero, el húmero, el radio, el cúbito, la muñeca. Los huesos de la muñeca son el carpo, metacarpo, las falanges proximales, mediales y distales. Huesos de la muñeca: el trapecio, el trapezoide, el grande, el ganchoso, el piramidal, el pisiforme, el semilunar y el escafoide. Bueno, estas son las del metacarpo. Estas son las falanges proximales, mediales y distales. Deltoide. Apófisis espinosa de la escápula. Su origen de la clavícula en el acromion y la espina del omóplato, excepto en su parte más vertebral. Su inserción forma un tendón muy corto y muy fuerte, y su función es externa. Infraespinoso. Es un músculo que está cubierto por una fuerte fascia que lo aplasta contra el omóplato. Su origen es la fosa infraespinosa del omóplato. La inserción es el troquíter detrás del músculo supraespinoso, y su función es rotador externo, coaptador, tiene poca capacidad de abducción, que lo aplasta contra el omóplato. Su origen es la fosa infraespinosa del omóplato. La inserción es el troquíter detrás del músculo supraespinoso, y su función es rotador externo, coaptador, tiene poca capacidad de abducción. Redondo menor. Es un músculo acintado, alargado, que está tapado por el deltoide. Su origen es en el borde axilar superior de la escápula. Su inserción es en el troquíter detrás del infraespinoso, y su función es rotador externo y aductor. Redondo mayor. Está cubierto por otras masas musculares como el dorsal ancho y el tríceps. Su origen es en la parte inferior del borde axial del omóplato. La inserción es en la cresta subtroquiniana, pero más abajo del músculo subescapular, y su función es aductor rotador interno y externo. Braquial anterior. Músculo bastante profundo situado detrás del bíceps braquial, y su origen es en la cara anterior del húmero. Su inserción es en la cara interior o punta de la apófisis coronoides del cúbito. Su función es flexor del codo, independiente de la pronación o supinación. Bíceps braquial. Músculo de región anterior del brazo donde cubren a los músculos cora braquiales y braquial anterior. Su origen es la apófisis coracoides de la escápula. La inserción son tuberosidad del radio, y su función es flexión del codo y supinar el antebrazo. Braquiorradial. Es un músculo bastante alargado, más que la mitad de un largo tendón. Ocupa toda la cara anteroexterna del antebrazo. Su origen es en la cresta supercondilea, el borde externo del inferior del húmero. Desde ahí, sus fibras se dirigen a lo largo de la cara lateral externa del antebrazo. Su inserción es en la apófisis estiloides del radio, y su función es supinación o pronación. Su función son bruscos movimientos de extensión. Anconio. Es un músculo perteneciente al segmento de miembro superior. Es el músculo más grande perteneciente a la región. Su origen en la cara posterior de la epicóndilo del húmero. Su inserción es en la zona proximal del borde posterior del cúbito o zona más inferior del olecráneo. Su función
Son bruscos movimientos de extensión por parte del diagonal. Lo podríamos incluir dentro también de otros músculos. Sector común de los dedos. Se encuentra situado en la parte media de la superficie dorsal del antebrazo. Su origen es en el epicóndilo humeral. Su inserción, una lengüeta central que termina en la base de la primera y segunda falanges. Su función es extensión de la interfalángica proximal y de la muñeca. Propio del meñique. Es el más superficial y posterior, estando detrás del índice. Su origen es en la cara posterior del cúbito junto al extensor común de los dedos. Su inserción es en el tendón extensor común de los dedos por el lado cubital del tendón y en la primera falange de la meñique por el lado cubital. Su función es extensor de la primera falange del meñique y extensor de la muñeca. Palmar largo. Se encuentra pegado al supinador largo. Su origen es el epicóndilo medial, fascia anterbraquial y tabiques fibrosos. Su inserción es en la base del metacarpiano y su función es flexor principal de la muñeca, pero con tendencia a la abducción de esta. Flexor del carpo. Es un músculo del antebrazo situado por detrás del pronador redondo. Su origen: cabeza humeral, epicóndilo medial, tabiques fibrosos, cabeza cubital, borde medial del olecranión, apófisis, coronoides y porción superior del borde posterior del cúbito. Su inserción es en el hueso pisiforme y ganchoso. Y su función es flexión y aducción de la mano. Pronador redondo. Es un músculo superficial del antebrazo. Su origen es en la cara anterior epitróclea en la apófisis coronoides del cúbito. Su inserción es en la cara anteroexterna del radio. Y su función es pronación del radio sobre el cúbito. Flexor superficial. Se encuentra entre el palmar mayor y palmar menor. Su origen en la epitróclea humeral, la apófisis coronoides del cúbito y en la parte media de la superficie anterior del radio. Su inserción se inserta por 4 tendones que se separan después de pasar la muñeca y cada tendón se abre en 2 bandas. Y su función es flexor mínimo de codo, flexor de muñeca, flexor metacarpofalángico, flexor de la interfalángica. Flexor profundo. Se encuentra situado detrás del flexor superficial. Su origen es en la cara anterior superior del cúbito y en la membrana interósea. Su inserción es mediante 4 tendones que se superan después de pasar la muñeca. Y su función es flexor de la muñeca, flexor metacarpofalángico y flexor de 2 interfalángicas. Acromio clavicular. Tipo sinovial, angiartrosis plano. Superficie articular, superficie clavicular pequeña ovalada, superficie acromial, medios de unión, cápsula articular, ligamentos acromio-claviculares y movimientos posibles de deslizamiento. Clavicular. Tipo sinovial, angiartrosis plano. Superficie articular, superficie clavicular pequeña ovalada, superficie acromial. Los medios de unión son clavícula articular y ligamentos acromio-claviculares. Los movimientos posibles son desplazamiento. Glenohumeral. Tipo de artrosis sinovial esferoidea. Superficie articular, cabeza del húmero, cavidad glenoidea de la escápula.
medios de unión, ligamento capsular, corno humeral, gleno humeral, ligamento humeral transverso, ligamento coraclonoideo y rodete. Movimientos posibles: flexión, extensión, aducción, abducción, rotación interior y exterior, circunducción. Articulación húmero ulnar codo. Tipo de artrosis sinovial móvil troclear. Superficie articular troclea humeral, escotadura troclear en la ulna. Medios de unión: escápula articular, manguito fibroso, fosas coronoideas radial. Movimientos posibles: flexión y extensión. Articulación húmero radial. Tipo de artrosis sinovial móvil condilea. Superficie articular cóndilo radial, húmero fosa articular radio. Medios de unión: ligamento anterior y posterior. Movimientos posibles: flexión, extensión, pronación y supinación. Húmero radial, codo. Tipo de artrosis sinovial móvil troqueal. Superficie articular tróclea humeral, escotadura troqueal en la ulna. Medios de unión: cápsula articular manguito. Fibroso fosas coronoideas radial. Movimientos posibles: flexión y extensión. Radio ulnar superior proximal. Tipo de artrosis sinovial pivot. Superficie articular, escotadura radial ulnar, articulación del radio. Medios de unión: cápsula articular, ligamento fibroso, ligamento anular. Movimientos posibles: pronación y supinación. Radio ulnar media. Tipo sindesmosis fibrosa. Superficie articular, tuberosidad del radio superior, inferior y tuberosidad del radio ulnar distal. Medio de unión: ligamento anterior y movimientos posibles no hay. Carpo metacarpiano. Tipo de artrosis sinovial, superficie articular, articulación del hueso trapezoide. Medios de unión: apófisis estiloideas, parte superior, inferior, medial. Movimientos posibles: deslizamiento. Intercarpiano. Tipo sinovial plana. Superficie articular, cara palmar, piramidal, cara dorsal del pisiforme. Medios de unión: reforzado por dos ligamentos interóseos. Movimientos posibles: pequeños deslizamientos. Radio ulnar distal. Tipo sinovial de artrosis pivot. Superficie articular, incensura ulna. Circunferencia articular de la paraulnar. Medio de unión: disco articular capsular fibrosa. Membrana sinovial. Movimientos posibles: pronación, supinación. Muñeca. Tipo sinovial de artrosis bisagra. Superficie articular, cavidad glenoidea, cóndilo carpiano, articulación radiocarpiana. Medios de unión: ligamento carpiano y ligamentos colaterales, intercarpianos y cápsula articular. Movimientos posibles: flexión, extensión y movimiento de bisagra. Metacarpo falángica. Tipo sinovial condilea. Superficie articular, cabeza metacarpiana, cavidad glenoidea. Medios de unión: cápsula articular, colateral, lateral y medial. Movimiento posible: circunducción. Tipo sinovial encaje recíproco. Superficie articular, carilla metacarpiano, cápsula sinovial. Medios de unión: cápsula articular, ligamento posterior, radial media. Movimiento posible: flexión, extensión, abducción, oposición del pulgar. Interfalángicas. Tipo sinovial bisagra. Superficie articular, cara de la falange articular con la base distal. Medios de unión: ligamentos colaterales plantares. Movimientos posibles: flexión y extensión.